¿vale? Entonces, todos sabemos, ¿cierto? Tenemos nociones de lo que estudia la genética y la importancia de ella, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuáles son? Vamos. ¿Por qué estudiar la genética? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué estudiar genética? Vamos. ¿Qué estudia la genética? Chicos. Ya, los genes. ¿Pero qué más? ¿Qué sería biología molecular? La de genética, ¿qué? Lo que se hereda, ¿cierto? Entonces, básicamente, el mecanismo, ¿sí? El mecanismo por el cual se heredan los genes. Se hereda el material genético, ¿no? Hereda el material genético. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso estudia la genética, ¿ya? ¿Qué más? El mecanismo por el cual se hereda el material genético. ¿Qué más? ¿Para qué otras aplicaciones le puedo dar a la genética? Las mutaciones, variación genética, mejoramiento genético. ¿Ya mejoramiento genético cómo sería, por ejemplo? De la evolución. Evolución, mejoramiento genético, todo eso tiene genética. Mejoramiento genético. ¿Pero mejoramiento genético cómo? Selección. Mediante selección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos características, ¿sí?, positivas. Nosotros podemos seleccionar esas características positivas para que la descendencia justamente tenga eso. Entonces, o puede ser también, por ejemplo, características negativas. Entonces, dejamos de seleccionar aquí algunos animales. Entonces, ustedes en su presentación, los que han visto mutaciones, justamente cuando hablan después de hablar de toda la mutación, todo, ¿cómo es el mecanismo de mitigación? Se podría decir. Si bien es cierto, no hay un tratamiento, pero ¿qué se tiene que hacer? El productor, ¿qué tiene que hacer? Es no seleccionar a esos individuos, ¿no?, para que esa mutación no se quede justamente en tu átomo, en tu producción. Entonces, mejoramiento genético es eso, ¿no? Mediante la genética nosotros seleccionamos, o bien aquellos que tienen unas características positivas, o seleccionamos aquellos que no tienen características que pueden ser negativas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más con genética? ¿Qué más hacemos, chicos? Entendemos la evolución, mejoramiento genético. ¿Qué otra cosa hacemos con genética? Ya. Examinación de mutaciones podría ser, ¿no? O bueno, entender, ¿sí?, estudio de mutaciones, entender de mutaciones o variaciones. Estudio de mutaciones o variaciones. Cómo estos están en una población determinada, ¿cierto? Prevalencias. Por ejemplo, una mutación tal está en una población, qué sé yo, de nativos americanos, una población de antiguos pobladores de acá de la parte de América del Sur. Entonces, nosotros podemos hacer estudios epidemiológicos, ¿cierto?, con genética, ¿no? ¿Mediante qué? Justamente viendo cómo estas mutaciones han ido transmitiéndose a lo largo de los años. ¿Ok? Bien, entonces eso vendría a ser el estudio y la importancia de la genética, ¿sí?, en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero ahora, para entender la genética, ¿sí?, tenemos que utilizar una base. Entonces, para entender la genética tenemos, como dice, que es la forma en la que se hereda. ¿Y cuándo se forma un individuo? ¿En qué proceso? ¿En qué proceso natural se va a formar un individuo? ¿Con el forma de fecundación? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un padre, tengo una madre, ¿no?, o ovocitos o espermatozoides, cuando se da este proceso de fecundación, cuando se forma, entonces justamente la genética busca eso, ¿no?, entender cómo es que esta información y esta información es transmitida hacia este nuevo individuo. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlo a nivel cromosómico, ¿ya? Para empezar, nosotros sabemos, ¿no?, tenemos aquí por ejemplo unas células de espermatozoide y ovocito, vamos a ponerle vacunos, ¿no? Vamos a poner aquí de vacunos. Entonces, este vacuno va a tener sus cromosomas, este ovocito va a tener sus cromosomas, este cigoto formado va a tener sus cromosomas. ¿Ok?
nosotros vamos a centrar en un cromosoma en específico, ¿vale? O en dos. ¿No? Entonces aquí tenemos el cromosoma, vamos a poner el cromosoma 5, ¿ok? Vamos a hacer el cromosoma 20 y un cromosoma sexual además. En este caso, cromosoma Y. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Lo mismo por el otro lado, ¿ya? Entonces, espermatozoide, el ovocito obviamente va a tener cromosoma 5, cromosoma 20, y en este caso vamos a colocar el cromosoma X. ¿Ok, chicos? Podría dibujar todos los cromosomas de esta célula, ¿vale? Pero vamos a centrarnos solamente en 3 cromosomas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que estos cromosomas, o estas células, ¿cómo se llaman? Se llaman gametos, ¿cierto? Los espermatozoides y los ovocitos van a ser los llamados gametos. ¿Se formaron durante qué proceso? Proceso de meiosis. ¿A partir de qué células? De células somáticas especiales, ¿no? Como son las células germinativas. ¿Ok? Entonces, estos gametos justamente se dice que son haploides, ¿no? Y se formaron a partir de una célula diploide. ¿Ok? Entonces, en un proceso llamado meiosis, o específicamente espermatogénesis, se formó los espermatozoides. Lo mismo acá, en un proceso llamado ovogénesis se formó los ovocitos. Una vez que se formaron, ocurre el proceso de cópula, ocurre el proceso de fecundación, y aquí tenemos el cigoto formado. Entonces, el cigoto formado, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de esos cromosomas, ¿sí? Y se va a llamar cromosomas justamente homólogos, ¿no? Cromosomas 8, cromosoma 20, y en este caso va a ser tipo de, va a ser una hembrita machito. El cigoto va a ser un machito, ¿sí? Va a ser un machito. Luego el embrión va a ser un machito. Entonces es un X. Perfecto. Entonces hasta aquí recordar un poco nada más de lo que hemos visto anteriormente. ¿Dónde ingresa la genética? Pues justamente cómo es que se transmiten estos genes. Primero, en el cromosoma 5, ¿vale? El cromosoma 5 va a tener sus genes, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí un gen, ¿no? El cromosoma 5 tiene el gen, vamos a colocarlo el gen A, ¿vale? El gen A. Si el espermatozoide lo tiene, el ovocito también lo tiene. Hay que quitar el gen A. ¿Ok? Entonces, el cromosoma 20 va a tener el gen B. Vamos a colocarlo acá. ¿Sí? El gen B, y acá también lo va a tener el gen B. Y lo mismo el cromosoma X, vamos a colocar aquí el gen C. Aquí lo vamos a ver. ¿Mira? Sería el mismo. No, son mismos, esta fundación sí es el mismo. Eso me sale ovocito. ¿Cómo lo vas a pintar de un perro con un gato? No, sí, claro. ¿Por qué no? Me refiero a que Claro, los genes tienen que estar en las mismas ubicaciones. Ah, Ok. Claro. Ahora vamos a ver justamente lo que se llama variante de ese gen. ¿Sí? Ya, acá vamos a colocar. Voy a colocar aquí cromosoma X, ¿ya? Para no complicarnos. Vamos a suponer que da origen a una hembrita, ¿ya? Vamos a colocar que ambos son X. Y aquí tenemos mi cromosoma X. ¿Sí? ¿No? Entonces, no lo coloqué porque ya luego cuando vamos a ver herencia relacionada al sexo, ahí recién hay una pequeña variación, ¿vale? No quiero todavía introducir a eso. Simplemente entonces, el espermatozoide puede tener cromosomas X, claro que sí. Puede tener cromosomas X como también puede tener cromosomas Y. Entonces, hemos elegido un cromosoma que tiene un espermatozoide que tiene cromosoma X. ¿Ok? Entonces, volvemos acá, vamos a dibujar aquí el gen C.
el gen C. ¿Ok? Listo. Pero su compañera me dijo lo siguiente, no, profe, pero tienen que ser iguales, los genes iguales. Entonces ahora entramos a otro campo, ¿sí? Que se llama variantes del gen. Ya. Entonces, centrémonos en el gen A, ¿vale? En el gen A nada más por ahora. Entonces, el gen A, volvemos a lo básico, ¿no? Muchos ya odian esto, pero lamentablemente es lo que es el gen, es la identidad del gen. ¿Qué cosa es? Letritas, ¿no? Entonces, pongamos que el gen A tiene esta secuencia. Y su producto. ¿Ok? Esto vendría a ser el gen A, ¿cierto? Es su CDS, lo normal, de mi gen. Entonces, este gen A, después de millones de años, ha sufrido cambios, normal. Es imposible que un gen no tenga cambios, que un gen sea igual desde el momento en que sintetizó hasta ahora. Va a haber cambios, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ahora tenemos lo que se denomina variantes del gen A. Entonces, ¿en qué consiste esta variante? Pues aquí es exactamente igual. Vamos a suponer que aquí, en lugar de T, ahora es C. ¿Sí? Y todo lo demás se mantiene. ¿Ok? De A. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una mutación, ¿cierto? Una variante normal. Eso es parte del gen. Después de millones de años, en algún momento tuvo que haber cambiado algo. ¿Ok? Entonces, justamente tenemos una variante de mi gen A. Y a esa variante, ¿cómo se denomina? Se denomina alelo. ¿Ok? Entonces, ahora utilizamos otra nomenclatura, que es alelo. ¿Qué es un alelo? Es una variante de un gen. Entonces, aquí tenemos dos alelos. Tenemos el alelo A1 y tenemos el alelo A2. ¿Ok? El alelo A1 y el alelo A2. ¿De quién? De mi gen. Entonces, esto es lo que es un alelo. Esta mutación puede ser simple, como en este caso, o puede ser una mutación súper grande, ¿no? Eso es relativo. ¿Ok? Lo importante es que es una variante. ¿Sí? Es nuevo. ¿Hasta aquí claro, chicos, todos? Alelos se debe denominar La variante es a la variante, pero al gen original. No, ese es. O sea, los dos. Los dos. Alelos. Un gen tiene sus dos variantes. ¿Listo? No es que una fue original, la otra. No se sabe. ¿Cómo saber eso? No hay forma de saber eso. Es un proceso, como les digo, millones de años. No es algo de ahora. Entonces, simplemente, un gen tiene sus dos variantes: alelo 1, alelo 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos en la naturaleza pueden estar o bien el alelo 1 o bien el alelo 2. Por ejemplo, aquí, este espermatozoide, supongamos que tiene el alelo 1. ¿Sí? El ovocito, supongamos que tiene el alelo 2. ¿Ok? Lo mismo para todos los genes, ¿vale? Acá vamos a poner aquí el B1, vamos a suponer que tiene lo mismo, normal. El gen C, pues vamos a colocar que está aquí en su forma 2. ¿Ok? Entonces tenemos que el gen 1, aquí es en su forma 1, el gen B en su forma 1 también, y aquí el gen C en su forma 2. Normal, puede ser. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo siguiente. Cuando ocurre la fecundación, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la unión de ¿qué? De alelos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los cromosomas se están uniendo. Entonces aquí ese individuo, ¿cómo va a ser? A1, A1, ¿cierto? El otro, el B, B1, B1, no, perdón, A2, A1, A2, B1, B1 y el otro sería C2, C2. ¿Ok? C2. ¿Este qué vendría a ser? ¿Qué tipo de célula es? Habíamos dicho. Es un cigoto, ¿cierto? Es un cigoto. Entonces aquí empezamos a tener otras definiciones. ¿Cuál sería? Este gen 1 tiene alelos iguales o diferentes. Diferentes, ¿cierto? Tiene alelo A1 y alelo A2. Entonces, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un heterocigoto. Si hubiese sido que los alelos eran iguales, ¿cómo sería? Homo.
tanto para el alelo A1 como para el alelo A2. Homo. ¿Sí? ¿Ok, chicos? Entonces, estas son las tres formas en las cuales nosotros podemos observar a este gen. En su forma heterocigota o en su forma homocigota. El gen B, por ejemplo, el gen B, ¿en qué forma está acá? El gen B, homocigota. El gen C, homocigota. ¿Ok? Entonces, hay aquí la definición de heterocigotos y homocigotos. ¿Ok? Perfecto. Hasta acá está todo claro, ¿cierto? Entonces, justamente cuando hay unión de gametos, ¿qué forma? Forma a la cría, ¿no? Al cigoto, ¿cierto? Forma al cigoto, la descendencia. Entonces, la cría, ¿qué va a tener? Va a tener lo que se denomina genotipo. ¿Okay? Esto vendría a ser el genotipo. ¿Qué es el genotipo? La constitución genética del individuo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si quisiéramos esquematizar los tres genes, ¿cómo sería el genotipo? Sería A1, A2, B1, B1 y C2, C. ¿Ok? Este de aquí no lo voy a tocar mucho porque ya luego hay unas características propias de herencia relacionada al sexo. ¿Por qué hablamos de herencia relacionada al sexo? Simple, porque los genes están ubicados en cromosomas sexuales. ¿Ok? Cuando hablamos de herencia relacionada al sexo, quiere decir que los genes están ubicados en cromosomas sexuales. Nada más. Si no están ubicados en cromosomas sexuales, están ubicados en todos los demás, sería herencia somática. ¿Ok? Entonces tenemos dos términos. ¿Eso? Claro. El genotipo es heterocigoto como homocigoto. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿está todo claro hasta acá, chicos? ¿Sí, no? Bueno, más o menos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, eso vendría a ser, como les decía, mi genotipo. ¿Ok? Mi genotipo. Es más, acá tenemos un cromosoma, ¿cierto? El cromosoma 8, pero es súper grande, ¿no? Ustedes habrán visto, los cromosomas tienen un montón, tienen miles de genes. Aquí podría estar, es más, el gen D, ¿no? D1, y vamos a colocar los D2. ¿Ok? Entonces, si analizamos dos genes, ¿vale? Si analizamos dos genes, es decir, por ejemplo, si analizo el gen A y el gen B, yo puedo decir que son o independientes o ligados. Si son independientes, quiere decir que están en cromosomas diferentes. Si son ligados, quiere decir que están en cromosomas iguales. Pregunta, entonces, ¿el gen A y el B son independientes o ligados? Independientes. ¿El gen A y C son independientes o ligados? Independientes. ¿El gen A y D son independientes o ligados? Ligados. ¿Cierto? Entonces simplemente es eso. Si hablo de genes independientes, quiere decir que el gen está ubicado en cromosoma diferente. ¿Ok? Genes ligados y un cromosoma. ¿Ya? Entonces, esas definiciones son importantes, porque ahora lo vamos a tocar nuevamente. ¿Ya? Ligados. Independientes. No, hay miles de genes. Aquí hay miles de genes. ¿No? Yo solo no estoy esquematizando unos cuantos cromosomas, unos cuantos genes, ¿no? Pero si nosotros lo analizamos ahí, miles de genes. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, ¿qué más? Ya. Entonces, como verán, aquí tengo el genotipo. ¿Ya? Entonces, ahora ¿sí? Vamos a analizar también su fenotipo. ¿No? Entonces, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo es la expresión de un genotipo. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá, supongamos que el gen, este gen A, controle pues lo que es fácil de distinguir y por eso utiliza mucho, el color de pelaje en cuyo. El color de pelaje en cuyo. ¿Ok? Este gen va a controlar esa característica. Entonces, cuando tiene el alelo 1, el color va a ser negro.
Y cuando tiene el color, el alelo 2, va a ser blanco. ¿Okay? Esto es el fenotipo. ¿Okay? Esto vendría a ser el fenotipo. Solo para recordar aquí, ya les había dicho, esto es genotipo, estamos hablando de alelos. Y esto de aquí vendría a ser fenotipo, porque estamos hablando de características visibles. En pocas palabras, el fenotipo es la caracterización visible de mi genotipo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender cómo es el fenotipo? De cómo es que interactúan los alelos. ¿Ok? Entonces, a eso se denomina interacción alélica. ¿Cómo interacción alélica? Quiere decir, si uno domina en otro, entonces lo apaga. Interacción alélica. O si codominan, etc. Por ejemplo, a ver, hay diferentes tipos de interacciones alélicas. La primera, la más conocida, de dominancia completa. ¿Qué quiere decir dominancia completa? Quiere decir que un alelo domina completamente al otro. ¿Ok? Eso quiere decir dominancia completa. Entonces, si yo tengo este genotipo, ¿qué color va a ser el individuo? Si yo tengo este genotipo, ¿qué color va a ser el individuo? Si sabemos que el alelo 1 domina al alelo 2, el negro domina al blanco, ¿qué color va a ser? Negro. ¿Cierto? Va a ser color negro. Listo. El homocigoto de acá, ¿qué color va a ser? Negro también, porque ni siquiera está presente el alelo 2. ¿Y de acá vendría a ser? Blanco. Entonces, esta es la más conocida, ¿cierto? Y es por eso, pues es la más conocida y la más fácil, y justamente la que se descubrió genética mediante este tipo de herencia, se denomina herencia mendeliana. ¿Ok? Entonces, para una mejor visualización, se suele colocar como nomenclaturas letras mayúsculas y minúsculas, en el cual la mayúscula me indica dominancia y la minúscula me indica recesividad. Entonces, básicamente es esto, ¿sí? Alelo dominante, alelo recesivo. Cuando hablamos de alelo dominante y alelo recesivo, cuando hablamos de dominancia con... ¿Ok, chicos? Entonces hablamos de dominancia y recesividad cuando hablamos de dominancia con... ¿Qué otro tipo de herencia hay? No, ya vimos aquí recesividad. ¿Qué otro tipo de herencia hay? Hay codominancia. ¿Qué quiere decir la codominancia? Quiere decir que el alelo 1 y el alelo 2 pesan lo mismo, ¿sí? Es decir, se expresa uno, se expresa el otro también. Entonces aquí en este caso, ¿cómo sería el fenotipo de este heterocigoto? ¿Cómo sería su fenotipo? No, su fenotipo, sus características visibles. Si es codominancia, negro con manchas blancas, ¿no? O blanco con manchas negras, lo que se llama moteado, ¿no? O dálmata, ¿no? Entonces, negro con manchas blancas, siempre y cuando, ¿sí?, sea de una herencia codominante. ¿El otro qué color va a ser? Negro, porque ni siquiera está presente el otro alelo, no juega nada. ¿Y el otro? Blanco. ¿Ok? Entonces, eso debería ser codominancia. Y hay una última que es dominancia intermedia o incompleta. Ah, ya, eso sí. Entonces, exacto. Ya, para terminar codominancia. Entonces, como una forma de simplificar las cosas, ¿vale? Una forma de simplificar las cosas, la nomenclatura suele hacerse mediante superíndices, ¿no? De esta forma, ustedes pueden hacer alelo 1, alelo 2, ¿eh? Es válido, ustedes se sienten más cómodos, pero en los libros, en nomenclatura general, se suele colocar una letra mayúscula con su superíndice. Por ejemplo, ¿qué característica es? Es característica del color. Voy a colocar la C. Entonces C blanco o C negro y C blanco. Entonces esa es la forma de representar los alelos. Como repito, es una forma de representar. Yo puedo colocar alelo 1, alelo 2, no hay problema. Pero generalmente se coloca esto, pues ya aquí mismo te dice qué característica es, ¿no? Ya te da un dato adicional, ¿no? Es el color y puede ser negro o puede ser blanco, sabiendo que ambos son codominantes. ¿Ok? Entonces esto vendría a ser nomenclaturas generalmente recomendadas. Dominancia intermedia quiere decir que ninguno de los dos domina completamente y además aparece un fenotipo intermedio, ¿no?
En este caso, por ejemplo, sería el color gris. ¿Sí? Color gris. Entonces no domina ni uno ni otro y aparece un color gris. En caso de homocigotos se mantiene lo mismo. Negro. Entonces aquí, ¿qué ocurre? El A y el 2 no dominan si no aparece un nuevo fenotipo. ¿Ok? Lo mismo de nomenclaturas, ¿vale? Aquí puede ser color negro y color blanco. Generalmente se utiliza el mismo tipo de nomenclaturas cuando hablamos de dominancia y dominancia intermedia, ¿vale? Pero son temas de nomenclaturas que ustedes tienen que utilizar, la que se sienten más cómodos y no se confunden. ¿Ya, chicos? Se duerman, ¿no? Se me caen. ¿Ya? Bien, entonces esto es interacción alélica, ¿vale? Diferentes formas de interacción. Ojo, pregunta, si yo te doy este genotipo, ¿ok? ¿Cuántos genes están actuando ahí? ¿Cuántos genes son? 3, ¿cierto? 1, 2, 3. ¿Ok? 3 genes. Bien. El primer tipo, ¿qué tipo de herencia será? Heterocigota, ¿cierto? Es un individuo heterocigoto. El segundo, heterocigoto. El tercero, homocigoto. ¿No? Entonces, ¿qué más? Ahora, si yo, por ejemplo, te doy este genotipo, ¿es normal o tiene algún problema? Este individuo, ¿es normal o tiene algún problema? ¿Cuál es el problema que tiene? Porque no se encuentra. No tiene un alelo, le falta un alelo, ¿cierto? Le falta un alelo. Entonces, a nivel fisiológico, ¿qué le pasó a este individuo? ¿Por qué le falta ese alelo? No se le falta un profesor. ¿Le falta qué pasó? ¿Un gen o un cromosoma? ¿Le falta el gen o el cromosoma? El cromosoma, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cuándo ocurre cuando falta un cromosoma? Cuando hay una mala. A una mala, por ejemplo, en este caso vamos a colocar el... ¿Qué pasó aquí, por ejemplo? Supongamos aquí, en la formación del ovocito, no hubo una correcta disyunción, ¿cierto? Entonces fue una aneuploidía, ¿cierto? No tenemos ese cromosoma. Entonces, al juntar los individuos, ¿qué vamos a tener? Solamente un alelo. Entonces, básicamente es una monosomía del cromosoma en el cual está el gen. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este genotipo. Tengo ese genotipo, ¿qué está ocurriendo? Si yo tengo este genotipo, hay un cromosoma de más, ¿cierto? Entonces aquí básicamente me está diciendo que el cromosoma 5 tiene un alelo adicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque otra vez, durante la formación de los gametos no hubo una correcta distribución, por lo tanto está formando una aneuploidía, ¿cierto? Entonces, tenemos específicamente una trisomía. ¿Ok? Entonces, recuerden, siempre cuando hablamos de genotipos son 2 letritas, así una forma simple, ¿ya? Son 2 letritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada letrita me indica un cromosoma paterno y un cromosoma materno. ¿Ok, chicos? ¿Claro hasta acá todo? ¿Sí? ¿No? Ambos son problemas de aneuploidías, claro. Solo que en el primer caso era una monosomía, en el segundo caso una trisomía. El de acá, por ejemplo, es una trisomía, ¿no? Tenemos un cromosoma. Pero ojo, es un cromosoma específico. ¿Cuál? En el que está ubicado el cromosoma, el gen A, ¿no? Entonces, monosomía cuando simplemente hay ¿cómo? No, o sea, como es normal ya no se coloca. solo monosomía. Pero técnicamente pues, es correcto la disomía, ¿no? Pero como es normal ya no se suele. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Estamos todos?
Ya. Entonces tenemos genotipo, ¿cierto? Formación de genotipos. ¿Cuándo se forman los genotipos? Cuando hay fertilización, fecundación. ¿Sí? Nosotros vamos a interpretar los fenotipos de acuerdo a qué cosa? A cómo es que estos alelos interactúan, ¿cierto? ¿Quién domina a quién codomina o lo que cosa? ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver hoy día. Eso es genética. ¿Cómo? Trisomía. Entonces, por ejemplo, a ver. Ya, vamos a ver. Ya. Entonces, hay algunas características, ¿vale? Específicas que están controladas solamente por un gen, ¿sí? Pero la gran mayoría de características no es así, ¿no? Entonces, ya hay, como por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos, en caso de las características de Mendel, que para estudiar todo esto, lo vamos a ver, justamente están controladas solo por un gen, ¿vale? Entonces, sin embargo, por ejemplo, a nivel productivo, ¿no? Producción de leche, producción de lana, producción de... ¿no? Son características que están controladas por muchos genes, ¿no? Entonces, este tipo de herencias se llaman poligénicas, ¿sí? Entonces, puede ser una herencia poligénica, justamente mejoramiento genético, se ve este tipo de herencias, en las cuales un montón de genes la controlan, ¿sí? Sin embargo, como repito, hay características ya que están controladas por un gen, ¿no? Una de las más así que es fácil de distinguir, por ejemplo, en bovinos Sharton, ¿sí? El tipo de pelaje está controlado por un solo gen. Entonces, si yo cruzo un individuo rojo, ¿sí? De línea pura con un individuo blanco de línea pura, 100% mi descendencia va a ser de color moteado o roado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la característica está controlada solo por un gen. Sin embargo, uno dice, profe, pero a ver, yo por ejemplo tengo una Holstein blanca, cruzo con una Holstein negra, por así decirlo, no siempre me va a salir una moteada. ¿Por qué? Porque no está controlado solo por un gen, ¿no? Puede ser herencia poligénica, ¿no? Profe, yo en perritos también hago eso y no me sale moteado, porque no está controlado solo por un gen, ¿ok? Entonces, en este tipo de ganados, ¿sí? Este pelaje sí está controlado solo por un gen, entonces yo de alguna manera puedo predecir los cruces que hago, ¿vale? Pero la gran cantidad de características, o la gran mayoría, están controladas por varios genes, entonces no se trata solamente de hacer un cruce simple y ya predecir una descendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y se utiliza mucho como un descarte de paternidad, el tema sanguíneo en humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sí está controlado solo por un gen. Entonces, yo de alguna manera, si tengo un individuo A y tengo un individuo B, entonces, si fuese homocigotos, por ejemplo, es imposible que el hijo de estos individuos sea de tipo O, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solo un gen lo va a controlar, ¿sí? Bien. O al revés, ¿no? Si tengo un individuo de tipo O, ¿sí? Si tengo un individuo de tipo O, es imposible que su hijo sea de tipo AB, ¿no? Entonces, tuve una vez una clase, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo sale? Ah, no, por el tipo, o sea, pasa que de acá, bueno, lo vamos a ver con esa herencia, no mendeliana, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acá puede ser A, I, o sea, tiene el alelo I oculto, ¿no? De acá también B, I, tiene el alelo I oculto. Entonces, cuando hacemos los cruces, existe la posibilidad del 15% de que el hijo sea I, ¿no? Pero eso vamos a hacer en su momento, ¿ya? Quiero todavía ahorita colocarles eso. Bien.
Entonces, nosotros a las herencias las podemos denominar de dos formas. Uno, por dónde se ubica el gen. Entonces puede ser autosómica o puede ser ligado o relacionado al cromosoma sexual. Entonces, si no está ubicado en los cromosomas sexuales, se llama autosómica. Si está ubicado en los cromosomas sexuales, se va a llamar relacionada al sexo, ¿sí? Y otra, de acuerdo a sus interacciones alélicas, ¿sí? De acuerdo a sus interacciones alélicas. Entonces, básicamente aquí está la clase de hoy día, la próxima clase, epistasis. Aquí hay 4 clases resumidas, hasta la evaluación continua 1. 2, perdón. Chicos, y este semestre, la evaluación continua 2, voy a cambiarlo un poquito, ¿vale? Voy a hacer solamente 4 ejercicios y ya. ¿Qué sería? No, y nada más, ese sería todo el examen. Ay, ¿Sí? no, profe. Sí. Entonces, Profe, ¿qué dijo? o sea, 4 ejercicios y ya. Sí, sí, ya, pues ya no tienen que responder. Ya. El examen se ha teórico y yo Entonces, ya primero algo de historia. Ya. A ver, chicos, Gregor Mendel, ¿vale? Entonces, Gregor Mendel nació actualmente en la República Checa en 1822 y fue un católico, por así decirlo. Entonces, un creyente. ¿Por qué? Porque al final él lo que buscaba, o la pregunta era, no era el nivel de evolución ni origen de especies, no, era algo más sencillo, ¿no? Era por qué los hijos se parecen a los padres. Sí. ¿Por qué o qué es lo que están transmitiendo los padres para que sus hijos se parezcan a ellos? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de herencia? Entonces, fue ordenado en 1847 como sacerdote. En 1849 empieza a asistir a la Universidad de Botánica y Matemáticas. Entonces, su formación básicamente era como naturalista, ¿sí? Principalmente en botánica, y tenía amplios conocimientos estadísticos o matemáticos. Entonces, justamente él sumó esos dos campos de su educación, ¿sí? La botánica más la matemática. ¿Por qué? Porque explicó lo que naturalmente ocurre, ¿sí? A nivel de cruces, pero con un enfoque matemático. Eso fue lo revolucionario de Mendel. Entonces, su trabajo fue entre 1856, ¿sí? Cuando lo inició, hasta 1863, casi 10 años. Entonces, muchas veces nosotros, a nivel de la ciencia principalmente, se quiere hacer trabajos cortitos, ¿no? De 1 año, 2 años, ya resultados, conclusiones rápido, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Los trabajos que más han revolucionado, por así decirlo, la ciencia han sido aquellos que tienen mucha constancia. Por ejemplo, de acá, constancia. Estar 10 años casi haciendo un diseño experimental determinado para llegar a las conclusiones que llegó. Es bastante constante. ¿Sí? Mendel no publicó el libro, ¿vale? Sus resultados no los publicó el libro, nada de ello, sino fue lo que nosotros ahora conocemos como artículo científico, no solo un artículo científico extendido, ¿sí? Él lo publicó o lo llevó a presentar hasta 2 veces en la Sociedad de Historia Natural de Bonn. Entonces, no es que Mendel, no como en algunos casos sucede, no lo hayan descubierto sus trabajos, al contrario, lo llegó a presentar, lo llegó a publicar. ¿El problema cuál fue? El problema fue que no fue entendido, ¿sí? En su época. ¿Por qué? Por la falta de informaciones que se tenían, ¿no? No se sabía de ADN, no se sabía de genes, no se sabía de cromosomas. Entonces, cuando él expuso, ¿sí?, que el mecanismo de herencia está basado en partículas físicas y no químicas como se creía en ese momento, y no líquidas como se creía en ese momento, pues hubo un choque, ¿no? Entonces simplemente fue ignorado, ¿sí? Entonces Mendel publicó su trabajo y estuvo, pues, ¿no? Publicado en 1866. 20 años después él muere a los 61 años y murió sin haber recibido ningún reconocimiento por la comunidad científica. Fue hasta 1900 cuando recién se redescubren los trabajos, se empieza a traducir al inglés más difundido, y recién ahí pues se le da el reconocimiento respectivo. ¿Sí? Entonces,
Mendel murió, ¿sí?, en el monasterio sin haber recibido ningún tipo de reconocimiento, lamentablemente. Entonces, ¿por qué? ¿No? Como les decía anteriormente, por esto, ¿no? En la época, ¿no?, y es más, existe la frase, ¿no?, un padre es de su sangre, ¿no?, eres de mi sangre, esa frase. ¿Por qué? Porque se creía eso, ¿no? Se creía que el papá le transmite de forma líquidas algo al hijo, ¿no? No sabía qué, igual la mamá. Entonces, el hijo, ¿qué vendría a ser? Una mezcla de padre y madre. Porque no es solamente del padre que se parece, ni tampoco solamente la madre, sino es una mezcla, ¿no? Entonces, la teoría de las mezclas, ¿sí? Entonces, esa era la principal teoría que se tenía. Entonces, cuando Mendel, ¿qué dice? No es algo líquido, ¿no? Mendel dice, no es algo líquido, no es algo físico, son partículas las que se van transmitiendo. Entonces, en esa época era absurdo, ¿no? Pero como una partícula se va a entremezclar y formar la mezcla, ¿no? Entonces, no había forma de entenderla, ¿no? Por eso simplemente se ignoró. Y ahora sabemos que esas partículas que él proponía, llamadas factores, justamente son lo que nosotros conocemos ahora como, ¿sí? Y si son partículas, son algo físico, tienen una longitud, tienen un tamaño, y que vendría a ser la unión de nucleótidos. Entonces, eso fue el gran descubrimiento. Y vamos a hablar, ¿qué pasó después de la muerte de Mendel? ¿Sí? Principalmente en la década de 1900, la primera década de 1900, hubo toda una revolución a nivel de la biología molecular. Entonces, como les había dicho, a finales se había descubierto el DNA. A inicios de 1900 se redescubren los trabajos de Mendel. Y todo lo que vino después, ¿sí?, fue revolucionario, ¿no? Empezaron a acuñarse términos como homocigotos, heterocigotos, ¿no? La misma palabra gen fue recién acuñada, ¿sí? Fue descubierto los cromosomas, se asoció lo que es la teoría cromosómica de la herencia con el comportamiento de los cromosomas o con las leyes de Mendel, lo cual esto de acá fue crucial, ¿sí?, asociar lo que es los cromosomas, ¿sí?, con las leyes de Mendel, ¿sí? Luego se empezaron a acuñar las palabras, etc. Entonces, eso fue en toda esa década de 1910, ¿no? Entonces, así como por ejemplo ahora dicen, ¿no?, estamos en la década revolucionaria de la inteligencia artificial, en la cual, donde de innovaciones aparecen, lo mismo aquí pasó, ¿no? Entre 1900 a 1910 fue la década de la revolución en cuanto a la genética. Entonces, vamos a ver un poquito lo que hizo Mendel, ¿sí?, y por qué su reconocimiento como tal, ¿sí? Mendel, ¿ok? Primero, él utilizó Pisum sativa o arvejas como modelo. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene esta plantita en relación a otras o a otros modelos animales? Ratones. ¿Por qué creen que? ¿Por qué creen que Mendel? ¿Dime? Ya puede ser características, las características que él escogió para evaluar fueron características de fácil distinción, ¿cierto? Púrpuras, blancas, amarillas, verdes. No es que había un púrpura claro, un blanco más tirando para rojito, no. Características súper fácil de distinguir. Entonces, es lo primero, ¿no? Características distinguibles fácilmente. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Ya, a nivel de reproducción es súper importante, pero a nivel logístico también, ¿no? Lo que es su compañero, tamaño. O sea, no necesitamos, por ejemplo, el maíz, que es bastante, 2 metros. Entonces, no necesitamos mucha área para cultivar. Porque en el colegio hicieron lo que es germinación de frijol o alberca, ¿no? Entonces, necesitamos poquito espacio, ¿no? Mendel necesitó poquito espacio para hacer un montón de repeticiones, ¿no?, de diferentes plantas. Entonces, a nivel logístico, ¿no?, el tamaño,
el tamaño de la planta, el área en la cual necesitamos sembrarlo, el costo de la planta. Era una planta que en el monasterio lo utilizaban para la alimentación, mejor aún, ¿no? Entonces, mientras él producía el fruto, ellos felices, ¿no? Entonces tenía todo, o sea, no le decían, no, deja de gastar recursos, ¿no? Ya, mientras tenga alimento, perfecto. Entonces a nivel logístico, es una gran cantidad de ventajas. ¿Qué más? Costos, ¿no? Yo creo que ahí abarca todo el tema logístico. Otro es el rápido crecimiento y rápida reproducción, ¿no? Entonces, rápido crecimiento. Entonces, no necesitamos esperar. Imagínense, ¿qué tal si decidía trabajar con vacas, por poner un ejemplo? Uno, tenemos una vaca de diferentes líneas, ¿no? Cruzando y a la descendencia. 9 meses. No, antes tuvo que empezar a esperar 2 años para que sean reproductoras. Luego 9 meses para que el tema de la gestación. Otra, la cría, quiero ver cruzar esa cría, otros 2 años. Entonces, en 4 años, solamente 2 generaciones. Mucho tiempo, ¿no? En cambio acá, la alberca, ¿cuánto tiempo demora en crecer y dar frutos? ¿Cuántas semanitas? 3 semanas, 3, 4 semanas máximo, ¿no? Súper rápido. Entonces, eso es otra gran ventaja en el tema de rápido crecimiento, ¿sí? Y rápida fecundación. Y el otro, no menos importante, pero crucial, a nivel de la reproducción, ¿no? Entonces, a nivel de reproducción, ¿qué cosas tenemos? Semillas, ¿no? Poniendo ese ejemplo de la vaquita, lo mismo. Después de que se cruza una vaca con otra vaca, ¿cuántas crías tenemos? Una, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí, ¿cuál es lo que él quiere evaluar? Quiere evaluar cuando cruzo 2 líneas, ¿qué pasa con la descendencia? ¿Me favorece tener una sola o me tener un montón de descendencia? Un montón de descendencia, ¿cierto? Para que la estadística sea más fuerte. Entonces, en un cruce, ¿cuántas semillas o cuántas frutas o cuántas plantitas va? ¿Cuántas serían? ¿Unas 20? Tenemos aquí una plantita, tenemos las vainas primero, ¿cierto? Con las vainas, ¿cuántas alberjitas hay en cada una? 6, 8. ¿Cuántas vainas tiene una misma planta? 10 pone ya. 6 y 10. En total 60. Es decir, después de un cruce tenía 60 crías, ¿no? Entonces, ¿qué modelo animal vamos a ver eso? ¿No? Insecto, algo mucho. Y eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay otro modelo que es el mosca de la fruta, por el mismo principio, ¿no? Entonces, el mosca de la fruta, que luego ya es herencia ligada, se ha visto otro tipo de modelo también, y es mucho mejor todavía el mosca de la fruta que esto. ¿Por qué? Porque la mosca de la fruta, por ejemplo, hay unos vasitos, como una botellita, aquí hay 1000, ¿no? Entonces, mucho mejor. Sí, pero eso, la mosca de la fruta fue descubierto justamente en esa primera década de 1910, utilizaron la mosca de la fruta como modelo para evaluar el riesgo. Pero antes, Mendel fue de los pioneros como base lo de Mendel, ¿sí? O sea, ya con todos los conocimientos de Mendel, lo extrapolaron a la mosca de la fruta, que me daba más ventajas todavía en cuanto a poblaciones. Listo. Volviendo a Mendel, ¿no? Entonces tenemos la gran cantidad de semillas que podía obtener de una misma planta. ¿Qué más? Ahora el modo de reproducción, ¿sí? El modo de reproducción. Entonces, esto fue crucial y yo creo que eso de acá es único, lo que le hace único a Mendel, ¿ya? Primero, si analizamos la plantita a nivel sexual, ¿no? A nivel reproductivo, la arveja tiene una característica, no es única ella obviamente, porque muchas plantas sí la tienen, pero que es súper importante. ¿Cuál es? Que es hermafrodita, ¿sí? ¿Qué quiere decir hermafrodita? Pues por una parte tiene el órgano femenino, ¿sí? Y el ovario aquí, justo con la apertura aquí del estigma en el cual se va a depositar el semen, bueno, los granitos de polen, ¿sí? Y tiene la formación de los granos de polen justamente en las anteras, ¿sí? Entonces produce tanto ovocitos como espermatozoides en el polen. ¿Ok? Entonces tiene es hermafrodita, esas 2 capacidades.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo hizo especial a Mendel? Que justamente controló este proceso de reproducción, lo controló a su antojo. ¿Cómo hizo eso? Primero, vamos a suponer que tenemos aquí una planta púrpura, ¿ok? Una planta púrpura. Entonces, Mendel quiere esta planta púrpura, la va a cruzar con una planta pues color blanco. ¿Ok? Pregunta, si tienen aquí una parcelita de alberjas, ¿no? Una parcela de alberjas, ¿cómo tú controlas que, por ejemplo, que esta flor ya está, ¿no? ya está dando lo que es el polen, sea inseminada o sea fecundada solamente por una planta de color blanco? ¿Cómo lo controlarías? Si, por ejemplo, puede ser polinizada ella misma, ¿sí o no? Es lo más rápido, ¿cierto? Puede ser polinizada ella misma. Puede un insecto venir y polinizarlo con otro polen de otra planta. Entonces, Mendel llegó a controlar esto. ¿Cómo lo hizo? De la siguiente manera. Primero, tengo mi planta hermafrodita, ¿cierto? Tengo mi planta hermafrodita. Entonces, supongamos que quiero que sea esta la hembra. Si quiero que esta sea la hembra, ¿qué me está sobrando? El polen me está sobrando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Lo cortó, ¿sí? Cortó las antenas. Es decir, castró a la planta. Palabras simples. Eliminó, ¿sí? Eliminó las antenitas. Eliminó el polen. Entonces, ahora esta planta se va a comportar como una planta femenina. Y de la otra planta, ¿sí? Que tenía su antera con su polen, utilizó una brochita, ¿sí? E insertó los espermatozoides. Entonces ya estaba dirigiendo la inseminación, ¿cierto? Enmasculando, que ese proceso se llama de eliminación de los estambres, de las anteras, enmasculando a la plantita para inseminarla con el material genético que él desea. Entonces, esa fue la primera gran innovación, se podría decir, de Mendel. ¿Y cómo evitaba que una abeja venga y le insemine aquí? ¿Cómo evitamos eso? Y la cubría. Cubría esa cosa. Entonces, cubría con un papel de panadería, que tienen poros que permiten el ingreso del oxígeno. Entonces, de esta manera, pues, era imposible, ¿sí? que una abeja o el mismo viento polinice mi planta. ¿Ok? Entonces, chicos, esa fue la primera gran innovación. Dirigir sus cruces. ¿Ok, chicos? ¿Claro? Entonces, así como dirigía, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero que esta planta se autopolinice? Simplemente la dejo, ¿verdad? La cubro y dejo que solamente se autopolinice. ¿Ok? ¿Y por qué es importante la autopolinización? ¿Qué me generaría? Si yo cruzo una púrpura con una púrpura, ¿qué esperaría? Púrpura, ¿cierto? 100%. Pero para que esto ocurra, ¿cómo tiene que ser esta púrpura? Hay una palabrita clave. Para que el 100% me sea línea pura. Y eso en muchas especies se vea. No sé, Ya, también, pero hay una palabra. Si yo cruzo, por ejemplo, una vaca Holstein, la cría va a ser Holstein siempre y cuando, ¿qué sea esta de acá? Tiene un nombre. Líneas puras, ¿cierto? Tiene que ser, y en perros también se ve, ¿no? Tú tienes un perrito acá, una raza, labrador, y la cría, no te sale labrador, te salen con unas orejas diferentes. Entonces no es línea pura, ¿no? No era línea pura. Uno de ellos tenía pues algo de mezcla de otra raza, a pesar de verse como línea pura, ¿sí? ¿No? Entonces, para tener líneas puras, ¿qué tengo que hacer? Justamente esos cruces, varias veces, ¿sí? Acá tengo otra vez púrpura, otra vez, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos, les pregunto, si ustedes por ejemplo dicen, voy a hacer mi proyecto de vida, ¿ya? Voy a crear una raza de perros. ¿Lo podrían conseguir, sí o no? Sí. Dice, mi proyecto de vida hasta que yo muera va a ser crear una raza de perros. Y yo la crearé, va a tener mi nombre la raza. ¿La podrían hacer, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y ahora con las tecnologías de reproducción es más rápido. Entonces, justo todas las razas que tenemos ahora de perros fueron creadas, ¿no? Son razas sintéticas que fueron creadas con cruces dirigidos, ¿no?
quiero animalitos más grandes, animalitos más con pelaje más suave, animalitos. Sin embargo, hay otros problemas que conllevan eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no se tiene un plan de mejoramiento propiamente dicho, si nos centramos solo en una característica, entonces va a generar individuos que tengan problemas o anatómicos o problemas a nivel fisiológico también. Entonces, es delicado este tema. ¿Por qué? Porque para crear líneas puras, ¿qué estoy haciendo yo acá? Miren, si ella se está cruzando con ella misma, ¿cómo se llama ese cruce? A nivel de mamíferos. Un cruce con ella misma, ¿cómo sería? Hay una palabrita, que es consanguinidad. La consanguinidad es del 100% aquí, ¿no? Entonces, es altamente consanguíneo. Entonces, ¿es la forma más rápida de crear líneas puras? Sí. Por ejemplo, las líneas, cuando se crea una línea pura, tienes que cruzar en mamíferos, ¿ya? Padres con hijas, hijas, hermanos entre hermanos, porque es la forma en la cual voy a garantizar de tener esta homocigosis, ¿sí? Entonces, sin embargo, otra vez, ¿no? El hecho de ser consanguíneo o altamente consanguíneos genera problemas anatómicos inherentes. Claro. No, por eso, con plantas no se ve eso de acá tan evidente. Lo que se ve, por ejemplo, es, en este caso, disminución del número de semillas. Por ejemplo, una planta ya no produce, como decía, que sé, 80 semillas, no, lo que para ellos. Claro, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque consanguinidad no solo es un gen, o sea, si bien es cierto, generaste consanguinidad para el gen del color del púrpura, pero ¿qué tal si había, por ejemplo, una enfermedad que es resistencia a insectos? Bueno, tú estás haciendo una planta que era heterocigota para la resistencia de insectos, ahora que sea homocigota para lo que es una planta de, entonces también se genera. No, puede ser completamente. O sea, si hay resistencia de insectos, por ejemplo, una planta que era altamente resistente por ser heterocigota, creas una planta de línea pura que no es resistente a insectos. Entonces, eso es lo común. Por eso en plantas generalmente, igual, para producción, por ejemplo, ¿qué necesitamos? ¿Variabilidad o especies que sean iguales o especies que sean diferentes? Para mejoramiento genético, ¿ustedes quieren animales que sean igualitos toditos o animales que sean diferentes? Diferentes, la variabilidad genética. Es absurdo tener homocigosismo. ¿Por qué? Porque homocigosismo, por ejemplo, profe, pero ¿qué tal si el homocigosismo produce bastante? Entonces, pero te estancas, pues. En cambio, la variabilidad, tú puedes seleccionar los mejores y luego los mejores. ¿Okay? Por eso. Estaba oscura. No, ya. Listo. Entonces, volvemos acá. El primer reto de Mendel, ¿no?, fue tener líneas puras. Entonces, cuando él decía que líneas puras, cuando yo cruzo dos púrpuras, el 100% me da puro. Entonces, ahora sí, bien, tengo línea pura. ¿Y por qué es tan importante tener líneas puras? Porque cuando hagamos este cruce, ¿sí? Cuando hagamos este cruce, y ahí ya vamos a ver los cruces de Mendel. Ya, a ver. Ya, chicos, a ver aquí, por favor, atención. Púrpura. Entonces vamos a partir del hecho de que tenemos líneas puras, ¿vale? ¿Ok? Entonces, a ver, por favor, atención aquí. Cuando tenemos dos líneas puras, ¿qué se esperaría de la descendencia? ¿Qué se esperaría de la descendencia, chicos? Si es púrpura por acá, puro, blanco por acá, ¿qué esperaríamos de la descendencia? De las 80 alberjitas que tenemos. Que por lo menos un 40 o un 60, 20, algo, ¿no? De ambos, ¿no? O moteado, no sé, una mezcla de... Si hablaba, por ejemplo, de herencia de la mezcla de herencia, por ejemplo, pues que sea una planta moteada, ¿no? Que tenga púrpura y blanco.
Pero ¿qué observó? Y aquí fue cuando se motivó, se podría decir, a seguir haciendo esto, ¿no? Lo que observó que el 100%, ¿sí? El 100% de la descendencia fue púrpura. El 100%. Entonces, esto ya es algo inesperado, ¿no? Aquí está pasando algo que no es tan obvio, ¿no? Aquí está pasando. Entonces, si tengo una púrpura más una blanca, el 100% es púrpura. Entonces, ¿qué hizo él? Autopolinizó esta plantita, ¿sí? Es decir, no, de las semillitas que tú las dejó que tenga su florcita y las autopolinizó. ¿Ok? Las autopolinizó. Entonces, al autopolinizarse, ¿qué se esperaría? Tengo aquí dos púrpuras, las cruzo. ¿Qué se esperaría? Que el 100% sea púrpura, ¿no? Se esperaría eso. Pero ¿qué observó? Observó que si bien es cierto, la gran mayoría es púrpura, pero también volvió a aparecer la planta de color blanco. ¿Ok? Entonces, y justamente esta relación no fue una relación cualquiera, ¿vale? Fue una relación de 3 a 1. Es decir, por cada 3 plantitas púrpuras apareció una blanca. ¿Ok? Entonces aquí ya esto es totalmente inesperado. ¿Qué hizo Mendel? Dijo, a ver, pues voy a cruzar nuevamente, ¿sí? A esta púrpura la voy a cruzar con una línea púrpura pura. Y a esta blanca la voy a cruzar con una blanca de línea pura. ¿Qué se esperaría de descendencia? Está todo desvirtualizado, se podría decir, ¿no? ¿Qué observó? El 100% era de línea púrpura. ¿Qué observó aquí? El 100% blanco. Y aquí, ¿qué observó? Cuando autopolinizó estas dos, volvió a observar las proporciones 3, 1. ¿Ok? Vamos a cambiar el colorcito aquí. A ver, acá por favor, chicos, observó nuevamente esto de acá, ¿sí? Que se repite, volvió a repetirse este patrón, el cual es 3 púrpuras, chicos, por favor, y una blanca. ¿Ok? Aquí el 100% fue púrpura, 100% blanca. Entonces, básicamente, esto fue todo experimento de Mendel cuando utilizó una característica. ¿Vale? ¿Cuál fue lo crucial? Que ya, a ver, acá chicos, al toque. Entonces, ¿cuál fue lo crucial de Mendel? Que observó esto de acá, pero en las 7 características estudiadas, ¿vale? En las 7 características, esto, no solo observó en el color de flor, ¿no? Si no hubiese sido el color de flor, sería algo fortuito, ¿no? Posiblemente. O algo que, bueno, pasó ya, pues. Pero este patrón, tal cual, fue observado en las 7 características estudiadas, en la forma, en el tamaño, en el color. Entonces, pues algo está pasando acá, ¿sí? Que en ese momento no se entendía. Y con lo que ahora sabemos, vamos a interpretar. Primero, cuando hablamos de líneas puras, ¿qué individuos son estos? Cuando hablamos de líneas puras, ¿cómo se llaman estos individuos? Homocigotos, ¿cierto? Entonces, Mendel decía que hay, no utilizó la palabra homocigotos, sino utilizó la palabra factores. Los individuos, perdón, están gobernados por factores que son diapares. Y ahora sabemos que son homocigotos. Estos factores se van a segregar para la formación de gametos. Es decir, si tengo este genotipo, ¿sí? ¿Cómo son los gametos formados por este genotipo?
100%. Ah, cierto. ¿Cómo son los gametos formados por este genotipo? 100% recesivo. Correcto. Una vez que se han formado los gametos, ¿qué va a ocurrir en el proceso de fecundación? Se unen, ¿sí? Tengo gameto masculino, gameto femenino, se unen y tengo el cigoto o descendencia. En este caso sería ¿qué cosa? ¿Pero qué nombre recibe esto de? Ahora sabemos que es heterocigoto. Entonces, eso plantea Mendel. Las características están gobernadas por factores de apares, los cuales antes de la fecundación se van a segregar formando los gametos, que al unirse forma al cigoto. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, tenemos esto de acá por un lado, como es autofecundación, es decir, es el mismo individuo, esto por el otro. ¿Ok? Lo mismo acá. ¿Cómo son los gametos formados de este individuo? ¿Cómo son los gametos? No, un gameto no puede ser heterocigoto. Entonces sería, la mitad sería alelo dominante y la otra mitad alelo recesivo. ¿Y este otro de acá? Alelo dominante y alelo recesivo. Entonces a esto se denomina segregación, ¿sí? Segregación de gametos. Entonces, ahí tenemos, nosotros podemos tener, por ejemplo, tres genotipos diferentes. Tres genotipos diferentes. Entonces, el de acá se va a segregar ¿en qué cosa? En un tipo nada más, alelo dominante. Este de acá, mitad dominante y mitad recesivo. Y el de acá, no, 100% recesivo. ¿Ok? Entonces, a esto se denomina ¿qué cosa? Genotipo. ¿Y qué forman los genotipos? Forman los gametos. Esto vendría a ser los gametos. ¿En qué proceso? Proceso de segregación. ¿Ok, chicos? ¿Hasta acá todo está claro? ¿Sí? Listo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un individuo heterocigoto y tengo un individuo heterocigoto, los cruzo. Entonces, hay lo que se denomina como el cuadro de Punnett. ¿Qué es el cuadro de Punnett? Es básicamente un cuadro para representar un cruce biológico. ¿Ok? Es un cuadro para representar un cruce biológico, en el cual, en un eje, ¿qué cosa va? Los gametos, puede ser del padre, y en el otro eje, ¿quién va? Los gametos de la madre. Perfecto. Entonces, el padre, vamos a suponer que este de acá es el padre. Estos gametos, ¿cómo sería entonces? Un medio alelo dominante y un medio alelo recesivo. La madre, igualito. Un medio alelo dominante y un medio alelo recesivo. ¿Qué va en la parte interior del cuadro de Punnett? Van los cigotos, embriones, descendencia, cría, como lo quieran llamar. Es decir, van los genotipos. En este caso sería un cuarto heterocigoto, un cuarto heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. ¿Ok? Esta vendría a ser la descendencia. Si yo junto a los de acá, por ejemplo, ¿cómo serían? Los que son iguales. Un cuarto homocigoto dominante, un medio heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. ¿Ok, chicos? Entonces, este es el cuadro de Punnett. Simple. La representación gráfica de un cruce. Nada más. En el cual, en los ejes, van los gametos. ¿Y qué forman? Forman los genotipos. ¿Ok? Entonces, aquí tengo justamente, ¿sí? Acá tengo esta de acá, esta parte en color rojito, vendría a ser la descendencia de ese cruce, ¿cierto? Entonces, ¿qué genotipos tendrían? Este tendría este genotipo, esto es heterocigoto, y el de acá vendría a ser homocigoto recesivo. ¿Ok? Hasta acá todo está claro, ¿no? Entonces simplemente tengo este cruce, esta es la descendencia. A nivel de fenotipos, ¿qué pasa? ¿Qué genotipo tiene este de acá? No, pero antes de eso, perdón. Aquí, y justamente esa fue la primera ley de Mendel. Cuando tengo dos líneas puras, ¿cómo es la descendencia? 100% igual. Es 100% igual. Pura no, ¿eh? Es 100% igual.
¿O qué palabra utiliza? 100% uniforme. Es decir, es homogénea, ¿sí? Y la primera ley de Mendel justamente es eso, ley de uniformidad. ¿Qué me dice la ley de uniformidad? Me dice que cuando cruzo dos líneas puras, el 100% de la descendencia es uniforme. ¿Y por qué? Porque un factor domina sobre el otro. Es decir, hay una relación de dominancia. ¿Ok? Entonces la primera ley de Mendel es eso, ¿sí? La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad y dominancia. Y dominancia. ¿Qué me dice la primera ley de Mendel? Repito, cuando junto dos líneas puras, el 100% de la descendencia es homogénea, es uniforme, debido a que una característica domina sobre la otra. ¿Ok? Entonces, con esta información, aquí por ejemplo tenemos los genotipos, ¿cierto? Esto vendría a ser los genotipos. A nivel de fenotipos, ¿cómo vendría a ser la proporción? Este individuo, ¿qué color va a ser? Púrpura. Púrpura, ¿no? Un cuarto, púrpura. El siguiente, un medio, púrpura. Y el otro, un cuarto blanco. ¿Cómo es púrpura? Púrpura, lo sumo. Un cuarto más un medio. No, 3 cuartos. 3 cuartos púrpuras y un cuarto blanco. ¿Ok? Entonces, esta vendría a ser las proporciones. Entonces, aquí una pequeña observación, ¿vale? Matemática, de corregir. Si tengo, por ejemplo, lo siguiente. Si tengo, por ejemplo, los siguientes números, ¿ya? 3 cuartos y un cuarto, por ejemplo. ¿En qué proporción están ellos dos? Solo división. A ver. Sí. Por ejemplo, si tienes... ¿Cómo saquemos 3 cuartos? Mira, a ver, al toque. Un cuarto más más un medio, ¿cuánto es? Un cuarto más un medio. Una forma rapidita, miren. Un cuarto más un medio. Cuando son los denominadores iguales, ¿qué pasa con los numeradores? Se suman. ¿Cómo hago para que sean iguales? Por 2, ¿cierto? Si multiplico abajo por 2, ¿qué tengo que estar arriba? Por 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un cuarto más 2 cuartos. ¿Son iguales, sí o no? Sí, entonces, 4. 2 más 1. ¿Ya? Ya, entonces, cualquier cosa, ¿eh? Cualquiera. ¿Cómo? Claro. La idea es que tú lo sientas más familiar. ¿Ya? Entonces, ya, eso es aquí, ya para esta operación. Ahora, chicos, ¿en qué proporciones están estos dos números? ¿En qué relación de proporciones? Entonces, desde 4 no de 4. En pocas palabras, 3 a 1. Entonces, ¿por qué? Porque el denominador es igual entre ambos. Por ejemplo, si doy esta operación, un medio, 2 cuartos, 3 medios. ¿En qué proporción están estos 3? Entonces tengo que llevarlo a todos a qué cosa? A 2 o a 4. Cualquiera de los dos son válidos. Vamos a 4 todos. Entonces, por 2, por 2, por 2, por 2, ¿cierto? Sería 2 cuartos, 2 cuartos, 6 cuartos. ¿En qué proporción están? 2, 2. ¿Puedo sacar la mitad de acá? Sí, ¿no? 1, 1, 3. Entonces, estos 3 números iniciales estaban a proporción de 1, 1, 3. ¿Ok?
también. La idea es llegar acá. ¿Qué? No, ¿por qué? Porque miren acá. En este caso, chicos, a ver, aquí rapidito. Si esto es 3/4, 1/4, ¿en qué proporción fenotípica están? De 3 a 1, está. Si esto es 1/4, 1/2, 1/4, ¿en qué proporción genotípica están? 1, 2, 1, ¿cierto? ¿Por qué? 1/4, 2/4 y 1/4. Lo factorizo acá, 1/2, ¿cierto? No, perdón, no, ni siquiera factorizo, miren, todos aquí. Solo cojo los denominadores, 1, 2, 1. Porque está en la base 4. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Es amarillo. El homocigoto dominante es amarillo. El homocigoto recesivo es naranja. Entonces, el heterocigoto, ¿qué color es? ¿Amarillo o naranja? Púrpura. Amarillo o naranja. Púrpura. Ya, a ver, chica. Ya, a ver. Entonces, volviendo aquí, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que observó Mendel? Que después de un cruce de dos heterocigotos, ¿sí? Después de un cruce de heterocigotos, la proporción fenotípica, ¿cuál era? Era de 3 a 1, ¿sí? Entonces, esa proporción de 3 a 1, justamente fue lo que lo catapultó. ¿Por qué? Porque eso observó en todas las características, ¿ya? Y esto lo cuantificó y tal. ¿Ok, chicos? Bien. Obviamente, entonces acá, por ejemplo, si cruza un púrpura, sabemos que ambos son puros, entonces el 100% va a ser homocigoto. Lo mismo acá, ¿no? Como es recesivo, el 100% va a ser recesivo. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, para acabar esta parte, ¿ya? A ver, para acabar, chicos, las leyes de Mendel. Entonces, la primera fue ley de uniformidad y dominancia, ¿correcto? La segunda ley explica básicamente lo que habíamos visto aquí en la segregación de gametos. Por eso se llama ley de segregación. ¿Sí? La ley de segregación. Entonces, ¿qué me dice la ley de segregación? Me dice, a partir de un genotipo determinado, ¿sí? Estos van a formar los gametos mediante una segregación de ellos. Entonces, si tengo, como les había puesto ya, ¿no? Si tengo un heterocigoto, ¿cuántos gametos posibles me forma? 2, ¿cierto? Un gameto dominante y un gameto recesivo. Entonces, esto vendría a ser la ley de la segregación. La ley de segregación me permite explicar la formación de gametos. ¿Ok? Ley de segregación. Y la tercera es lo mismo, pero cuando hablamos de más de 2 genes. Que es ley de segregación independiente. No, igual, es la formación de gametos. Ley de segregación independiente es lo siguiente. Cuando tienes más de 2 genes, ya no tienes un gen, ahora tienes 2. Tienes 2 genes. Para formar los gametos se van a segregar de forma independiente. Es decir, primero se segrega este, luego se segrega el otro. Segrégalo. ¿Cuánto sería? Sería dominante y recesivo, ¿cierto? Sí. A recesivo y alelo dominante y alelo recesivo. Ya acabé. Siguiente, genotipo. Igual, entonces formo 2. Dominante, recesivo. Y acá lo mismo, formo 2. Dominante, recesivo. Entonces, al final, ¿cuántos gametos tengo? 6. 6. O sea, se va a juntar uno de cada uno. De cada gen voy juntando sus gametos, ¿ok? Entonces, ley de segregación independiente. Si tengo más de 2 genes,
se segrega primero uno, luego se segrega. ¿Ok? Todos, esos gametos. O sea, digo, el A significa que es negro y el B es que tiene ojos azules. Ajá. Exacto. ¿Sí? Pero ojo, no son gametos, estos acá son gametos, no son genotipos. ¿Qué necesita este gameto para ser individuo? Juntarlo, eso es el espermatozoide. ¿Qué es el espermatozoide para formar un individuo? Formar. ¿Usas claro? ¿Vamos así? ¿Sí? Ajá. Es la expresión de un cromosoma. Es un gameto. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Es alelo, pues. Estos son alelos. Son alelos. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿por qué es importante saber cómo son los gametos? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo sé cómo son los gametos, pues voy a saber cómo les hacen. ¿Sí? Entonces, al final, esos serían los 4 gametos, ¿sí?, posibles para un cruce. ¿Qué tal si tengo este genotipo? A ver, chicos, para que quede claro. A ver, tengo 4 genes acá. La pregunta es, ¿cuántos gametos diferentes puede formar ese genotipo? ¿Cuántos gametos diferentes? 11. 7, 8, 11. El primero, ¿cuántos forma? A solo. Uno solo, se acabó. Y el siguiente. El siguiente, 2. Va ramificándose. Listo. 2. El siguiente, 2. Cada uno se ramifica. Listo. El siguiente, cada uno se ramifica. O sea, 62. Conclusión, ¿cuántos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? 8 gametos diferentes. ¿Ok, chicos? 8 gametos diferentes. Entonces, una forma simple de calcularlo, ¿cuál es? Esta, ¿cuántos gametos me forma? 1. ¿Esta cuántos gametos me forma? 2. Esta, 2. Esta, 2. Entonces, el número total de gametos posibles es la multiplicación. 2 por 2 por 2. ¿Ok? Entonces, 8 gametos posibles a partir de un genotipo. ¿Vale? A partir de un genotipo. ¿Por qué es importante los gametos? Porque cuando hagamos nuestro cuadro de Punnett, ¿qué juntamos? ¿Gametos o un genotipo? ¿Juntamos? Gametos. Acá, por ejemplo. Cuando hagamos el Punnett, juntamos. En palabras simples, los genotipos se usan de par en par. Pero tienes que hacer ejemplos cuando pone bastante A, B, B. O sea, si pone bastante también. Ya, a ver. ¿Claro, chicas, aquí? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí, no? Sí, verdad que ponen el cuadro aquí, pero toda la Gen 1 y gen. El gen 1 tiene que ver con la textura del pelo. La textura. Y el gen 2 tiene que ver con el color. Entonces, tenemos 2 variantes. El primer caso es áspero, ¿sí? Y el otro es suave. En el caso de que vendría a ser negro, y acá vendría a ser blanco. ¿Ok? Entonces, cuando es áspero me dice que es dominante. Entonces vamos a colocar esta letra, ¿no? Dominante. Entonces, si hay un dominante, automáticamente tiene que haber un receptor. Lo mismo acá en negro. Dominante y receptor. ¿Ok? Solo he conocido mi gen, ¿vale? Listo. Ahora el cruce. Esto es el corazón de todo. Tener bien definido el cruce. Me dice simple, son 2 individuos heterocigotos para ambas características. Entonces, sencillo. Si es heterocigoto para ambas características, esta sería la hembra y esto tendría que ser el macho.
simplemente, ¿qué cosa es? El cruce, ¿no? Si al final quiero ver la descendencia, pues lo primerito que tengo que hacer es esto, el cruce, ¿ok? Entonces, hay dos métodos para resolver esto, ¿vale? Hay dos métodos para resolver esto. El fácil o el difícil primero. Ya, primero el fácil, ¿ya? El fácil, luego ya el que a veces lo hacen ustedes de colegio. El fácil, ¿ya? Entonces, son dos individuos, ¿cierto? Y son dos genes, los cuales son independientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Podemos hacer, ¿sí?, dos cruces separados. Es decir, por un lado, el gen A, y por el otro lado, el gen B. Simplemente estoy sacando al gen A y sacando el genotipo del gen B. ¿Sí? Todos me siguen, ¿no? Entonces, si hacemos este cruce, pues yo aquí ya les sugiero que se aprendan, ¿sí? Cuando hacemos doble cruce heterocigoto, ¿cómo la descendencia a nivel de genotipos? ¿Cómo sería la descendencia? Un cuarto homocigoto, un medio heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. O en cuadro de Punnett, ¿no? Pues, a ver, lo estoy haciendo para resumirlo, pero es básicamente el cuadro de Punnett. Para los que no se acuerden, esto de acá, ¿cierto? Entonces, asocio, ¿sí?, los que son heterocigotos y me queda esto. Básicamente es eso acá. Solo que les digo, ya memorícenlo porque no es complicado, pues son 3 números. O sea, ya de una vez, para no perder tiempo haciendo 2 minutos y lo cuadro de Punnett. Ves un cruce de 2 heterocigotos, se acabó. Un cuarto, un medio, un cuarto. ¿Sí? Automático. Perfecto. Entonces, eso es a nivel de genotipo. A nivel de fenotipo, ¿cómo serían las proporciones? 3 cuartos de suave, de áspero. De áspero, ¿no? ¿Y cómo lo representamos? A rayita. ¿Por qué? Porque vamos a juntar a estos dos, ¿cierto? Un cuarto más un medio, 3 cuartos. 3 cuartos de áspero. Y un cuarto de suave. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro el cruce 1? Sí, ¿no? El cruce 2, lo mismo, ¿no? Entonces, a nivel de genotipos y a nivel de fenotipos, un cuarto dominante, un medio heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. A nivel de fenotipo sería 3 cuartos B rayita y un cuarto homocigoto recesivo. Vendría a ser negro y vendría a ser blanco. ¿Ok? Listo, ahí se acabó todo. ¿Cómo se llama el método? Sí, ahí se acabó el problema. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me dice la probabilidad de que sea suave y blanco, ¿cierto? Es decir, doble homocigoto recesivo. ¿Cómo hago esto? Pues saco la probabilidad de cada cruce independiente y lo multiplico. Entonces, en este caso sería, a ver, el primer caso, ¿cuánto es suave? Un cuarto. ¿Cuánto es blanco? Un cuarto. Un cuarto por un cuarto, un 16. ¿Ok? Un 16. Entonces, esto vendría a ser, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea áspero y blanco? La probabilidad de que sea áspero y blanco. ¿Cuánto sería? No, áspero, claro, áspero y blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que sea áspero? 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos. ¿Y la probabilidad de que sea blanco? Un cuarto. Entonces simplemente 3 cuartos por un cuarto. Y esto es 3, 16. ¿Ok? 3, 16 avos. ¿Ok, chicos? ¿Claros? Sí. Te digo áspero, homocigoto y blanco. Áspero, homocigoto y blanco. Áspero, homocigoto. Entonces me quedo con un cuarto. Y blanco, un cuarto. Un 16. ¿Ok? ¿Claro hasta acá todos? ¿Sí? Entonces, cruces independientes. El otro, y a ver el otro cómo se hace. Rapidito, pero no lo va a acabar el otro. Pero está bien, ¿ah? El otro también. ¿Qué explicaría el pelo? Todo tiene sentido. No, es complejo. Ya.
¿Vale, chicos? Sí, por eso. O sea, los dos son válidos, ¿vale? ¿Cuál es el problema del cuadro grandote? Que si te equivocas una letrita, o tienes que estar luego buscando cuáles son iguales, ¿no? Por ejemplo, el de acá, si te hubiese preguntado en el cuadro grande, el áspero y blanco, tendrías que poner que haber letritas que son iguales, que no son iguales, que entonces estás a confundir, ¿ya? Hoy día expone un grupo de grupos, chicos. Uno, claro. Ya. A ver, chicos, para acabar el problema ¿ya? ¿Cuál sería la proporción genotípica y fenotípica del cruce? Las proporciones genotípicas y fenotípicas. Entonces aquí estas preguntas, miren. A ver, chicos, acabamos. Primero, número de gametos de los progenitores. ¿Cuánto es? De los progenitores. 6. Claro, o sea, alelos segregados. ¿Cuántos son? No, pero no se juntan. Cada uno es. Cada uno baila con su país. 8 cada uno. ¿Cuánto me genera esto? 2. 2 por 2, 4. ¿La hembra me genera cuántos gametos? 4. Y el macho 4. Entonces, no se juntan, Cada uno es cada uno. Los ovocitos no se forman con los espermatozoides. Cada uno por su lado. 4 me forma 1, el otro me forma 4. ¿Vale? Listo. ¿Cuántos genotipos diferentes me forman el cruce? ¿Ya? ¿Cuántos genotipos diferentes me forman el cruce? 8. Entonces, ¿cómo hago esto? Acá. ¿Cuántos genotipos me formó este cruce independiente primero? ¿Cuántos genotipos diferentes? 4. ¿4? 1, 2, 3. 3 genotipos diferentes, ¿cierto? Genotipos diferentes. 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Cuántos genotipos diferentes me formó este cruce? Listo. Entonces, el número de genotipos totales que me forma este cruce va a ser igual a 9. No, la multiplicación. ¿Vale? Va a ser el número de genotipos totales diferentes. Y el fenotipo son 4. Porque serían 2 a, o sea, una mayor por una misma. 3 por 3. ¿Ok? Entonces, es la multiplicación, chicos, ¿vale? No es la suma. Entonces, 3 genotipos diferentes, 3 genotipos diferentes, en total 9 genotipos diferentes. ¿Ok? A nivel de fenotipos, 2 por un lado, 2 por otro, 2 por 2, 4. ¿Ok? Entonces, número de fenotipos diferentes. Los únicos que no se mezclan son los gametos. Exacto. Ok. 2 por 2, 4. ¿Ok? 4. Y la pregunta última. ¿Cuál es la proporción fenotípica resultante? La proporción. Exacto. La proporción fenotípica. 1, 2. ¿Cuál sería? 1, 2. ¿Por qué? 1, 2. ¿Por qué? 2, 2. Proporción fenotípica, primero. ¿Cuántos fenotipos diferentes me dijiste? 4. Entonces tiene que haber 4 números. 2, 2. ¿Ok? Tiene que haber 4 números diferentes. 2, 2, 2. Diferentes. ¿Y cómo lo calculamos eso? O sea, va a ser 3. A ver, aquí, atención, ¿ya? No es difícil, solo que no sé por qué tienen miedo esta parte. Ya hicieron todo, ya, y les pasó. ¿Cuántos fenotipos diferentes hay? 2, ¿cierto? ¿Cuáles son? Vamos a ponerlo acá. 3, 4, áspero y un cuarto suave. ¿Ok? Listo. El otro cruce, ¿cómo era? 3 cuartos negro, un cuarto blanco.
Entonces tengo estos fenotipos resultantes de cada cruce independiente. Solo hice sacar esto de acá, ¿vale? Listo. Entonces, para saber cuántos en total voy a formar, simplemente voy a combinar ellos con ellos. ¿Sí? Los voy a combinar. Es decir, a este lo combino con este, a este lo combino con este. Y me sale... me salen acá, los fenotipos totales. Lo mismo con el otro. Al suave lo combino con este y lo combino con este. Conclusión, ¿cuáles son todos los fenotipos resultantes? Son 4 nada más. 3 cuartos por 3 cuartos. 9, 16 avos. ¿Sí? Áspero y listo. 3 cuartos por 1 cuarto. 3, 16 avos. Áspero, blanco. Siguiente. 3, 16 avos. Suave. Y negro. Y el último, un 16avo. Suave. ¿Cuál es la proporción fenotípica? Primero, ¿tienen el mismo denominador? Sí. Por lo tanto, ¿sería cuánto? 9, 3, 3. Son 4 fenotipos. Estos son los 4 fenotipos resultantes que habíamos dicho acá. ¿Sí? Estos son los 4 fenotipos resultantes que habíamos dicho. Entonces, la proporción va a ser 9, 3, 3. ¿Ok, chicos? Entonces, repito. Obtenemos el fenotipo resultante, lo único que hacemos es la combina. ¿Sí? Combinamos unos con otros. ¿Ya? ¿Qué? No. O sea, al final, chicos, yo quiero esto de acá, ¿eh? Solo que lamentablemente no te voy a dar 2 genes. Si son 3 genes, el cuadro puede ser 22 por 32. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Ya, respuesta.